Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da y es un gusto verlos a todos nuevamente. Amén. En Romanos capítulo 1, versículo 7. Romanos capítulo 1, versículo 7. Dice el apóstol Pablo: y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí, como en otros versículos, encontramos que el apóstol Pablo se refiere a la iglesia, a los creyentes, diciéndoles: amados de Dios, amados de Dios. Y una de las cosas que debemos saber y entender, no solo en nuestra mente, sino en nuestro corazón, es que Dios mismo nos hace llamar amados de Dios. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio tan grande! Ser llamados amados de Dios. ¿Y cómo es eso? Bueno, si hemos nacido de nuevo y hemos dejado de ser criaturas de Dios y hemos pasado a ser hijos de Dios, entonces Él nos llama amados. Amados. 1 Corintios 6, versículo 17, nos hace ver lo que sucede cuando el Señor Jesús viene a morar a nuestros corazones, cuando hay un nuevo nacimiento. Y dice en la 1 Corintios 6, 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Cuando nos rendimos al Señor, y no estoy hablando solo de levantar la mano, ni de repetir la oración del pecador, sino cuando realmente el Señor ha hecho una obra maravillosa en nosotros, que produce arrepentimiento de lo que somos y de lo que hemos hecho, y recibimos el perdón de Dios. Dice que en ese momento somos unidos al Señor y venimos a ser un espíritu con Él. Entonces, cuando Cristo fue bautizado, se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Jesús es su Hijo amado por excelencia. Pero cuando recibimos al Señor, algo sucede en nuestra vida espiritual y venimos a ser un solo espíritu con Él. Eso es un misterio, no podemos explicarlo con palabras, pero sí es una experiencia que hemos recibido. Entonces nosotros somos amados de Dios debido a que el amado del Padre mora en nosotros. Amén. Sin Cristo no somos amados de Dios. Él fue quien dijo: Jesús es mi Hijo amado. Y qué privilegio más grande el que tenemos, hermanos, que Él ha venido a morar a nuestros corazones. Y por eso Él nos llama amados
de Dios. Cuando medito en esa palabra, amados de Dios, quiere decir que Él está dispuesto a hacer todo lo necesario para que seamos bendecidos, porque Él es nuestro Padre. Amén. Y somos amados de Dios. Primera de Juan capítulo 4 versículo 19 dice: nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Cuando recibimos al Señor, lo primero que experimentamos en nuestra vida es el amor de Dios. Y nos sentimos tan humillados, insignificantes, debido a que vemos cómo el amor de Dios fluye hacia nosotros. Y ahora Él nos considera amados suyos. Hermanos, nunca debemos olvidar esa verdad, que somos amados de Dios. Ahora, cuando recibimos el amor de Dios y nos volvemos amados de Dios, de la misma forma Él espera que ese amor que hay en nosotros sea manifestado en sus otros hijos, en el prójimo. ¿Por qué? Porque el amor de Dios fluye de esa manera. Hemos recibido el amor de Dios, pero ahora Él espera que ese amor sea transmitido también. Aquí mismo en la primera epístola de Juan, capítulo 4, dice en el versículo 20, un versículo después: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Si alguien ha experimentado el amor de Dios y se considera amado de Dios, no puede aborrecer a su hermano. Es imposible, porque el amor de Dios cubre multitud de pecados y no importa la ofensa que nos hayan hecho, el perdón y el amor de Dios fluye. Y la única manera en que podemos amar a Dios y amar al prójimo es a través de una impartición de la naturaleza divina a nuestras vidas. Si no tenemos un encuentro personal con Dios, es imposible amar al prójimo, mucho menos amar a Dios. Primera Corintios capítulo 13, verso 1. Miren lo importante que es. Dice: si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Podemos hacer muchas cosas, aún cosas espirituales, pero si las hago con un interés equivocado y no por amor, de nada sirve.
Se puede tener todos los dones espirituales, revelaciones, y aún puedo ser dadivoso, pero sin amor, eso no funciona. Pero si tengo amor, es seguro que todas estas cosas van a fluir por sí solas. Eso sí. Filipenses 1, versículo 15. Dice, Filipenses 1:15, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy expuesto para la defensa del Evangelio. Aún podemos predicar, pero si no es por amor, no funciona. Primera Corintios 13, verso 4. Acabamos de leerlo. Pero dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no envanece, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser. Sí, el amor puede enfriarse. Como él dijo, hallará. El Señor dijo en los tiempos finales, el amor de muchos se enfriará. Y sí, a la medida que pasa el tiempo, el amor puede enfriarse, pero no puede terminar a menos que yo lo deseche, porque el amor, como leíamos, el amor nunca deja de ser. ¿Por qué? Porque Dios es amor. El amor es una persona, es parte de la naturaleza divina. El amor es infinito. Primera de Juan, capítulo 4, verso 7. Primera de Juan, capítulo 4, verso 7. Dice, amados, otra vez, amados, hermanos, eso es importante que lo guardemos en nuestro corazón, que somos amados de Dios. Dios nunca va a hacer algo en contra de los que Él ama. Amén. Y aunque a nosotros nos parezca mal, pero al final es para hacernos bien. Amén. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor.
En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En esta forma Él lo manifestó, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y vuelve a repetir: amados, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Ahora es muy claro, Dios es amor. Y todo dice: de tal manera nos amó que dio. Dios decidió amarnos de esa manera. El amor conlleva decisiones y no sentimientos. Como hemos oído en la cruz del Calvario, el Señor Jesús no estaba alegre ni gozoso. Él estaba triste, sufriendo. Pero Él tomó la decisión de amarnos, dando su vida por nosotros. Por eso el amor es sufrido. El amor es sufrido y nadie le gusta sufrir. Y cuando el sufrimiento viene, lo que hace, si no hay amor, es huir, correr. Por eso cuando hay una boda, el vínculo del amor o el vínculo del matrimonio es el voto delante de Dios. Es un voto, es una decisión que tomamos. Por lo general se dice: prometes, prometes. Es una decisión, es un compromiso. No está basado en sentimientos o debido a la química que existe. Nunca. Cuando alguien está uniéndose en matrimonio le dicen: debido a los sentimientos y a la química que existe entre ustedes, yo los declaro marido y mujer. No existe, no es así. Todos dicen: debido a los votos y a las promesas hechas hoy. Amén. El amor conlleva compromiso, decisiones fuertes. El amor de Dios fue expresado cuando Él dio lo mejor que tenía, a su Hijo. No podemos decir que amamos a Dios o al prójimo a menos que manifestemos ese amor dando lo mejor de nosotros. Si amamos a Dios, entonces Él espera que demos lo mejor de nosotros a Dios. Si amamos al prójimo, el Señor espera que demos lo mejor de nosotros al prójimo. Entonces, el amor siempre va a sacar lo mejor de nosotros. El amor siempre va a sacar lo mejor de nosotros. Efesios 5:25.
Qué lindo es el amor cuando uno es novio, ¿verdad? Todo bien amable, me abre la puerta del carro, que pase primero, siempre dando lo mejor. Pero cuando se unen en matrimonio, la cosa cambia. Ahí no solo tengo que abrirle la puerta, ahí tengo que dar todo lo que yo tengo. Mi dinero ahora es nuestro dinero. Tengo que compartir todo. Y cuando eso no se produce, entonces el amor empieza a enfriarse. Porque el amor nos conlleva a un compromiso total. Amén. Lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Somos una sola carne. Dice Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres. Fíjense que no se está refiriendo a novios, porque cuando es novio, no, ahí no hay nada que decir. Pero aquí está hablando a matrimonios. Y el énfasis lo hace a los maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y dice, y se entregó o se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Con qué propósito? A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa. A veces es el problema. El marido le dice a la mujer, y no estoy dando una reunión de matrimonios, pero dice, oye, no te arreglas como cuando éramos novios. Y ella dice, sí, pero es que antes todo me lo daba mi papá. Y hoy me lo debes de dar tú. A veces el marido quiere que sea la misma niña de la que se enamoró, pero no quiere pagar el precio. No quiere pagar el precio y debe pagar un precio, debe de darse por ella. Dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Siempre la esposa será la carta de presentación del marido. Es risible, pero siempre que hemos ido a otras iglesias a predicar, después de saludarme al pastor, lo primero que hacen es ver a mi esposa. Y si no está ahí mi esposa, ¿y su esposa? Es la primera pregunta. ¿Y su esposa? Y yo, ¿qué tiene que ver ella si yo vengo a predicar? ¿Por qué? Porque la esposa es la carta presentación del marido. Y cuando entramos a la iglesia, todos vuelven a ver, no a mí, sino a ella. ¿Por qué será? Porque al verla a ella,
es mi carta de presentación. Así que los maridos deben amar a sus esposas como Cristo lo hizo. El propósito de Cristo es presentar a su esposa, dice, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga. Ese es el propósito. Fíjense qué compromiso. Amar implica tener a la esposa como una reina. Darle todo lo que nosotros tenemos. Qué negocio en el que nos metimos, ¿verdad? Pero así es. Ese es el amor de Dios. Así también, verso 28, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¡Qué sabiduría! Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Para el marido, casarse implicó despojarse de todo lo que tiene y dárselo a su mujer. Yo no creo mucho en aquello de que yo pago la casa y tú pagas el carro. Yo pago el colegio de los niños y yo el transporte. Ya ahí hay una separación. Debemos esforzarnos para dar todo lo que tenemos por ella. Y si ella trabaja, que sea para comprar los dulces. ¿Y sabe qué va a suceder? Ella va a comprar dulces y los va a compartir con ustedes. Y si no, va a decir, no, voy a ayudarte con esto y con lo otro. Pero no es su obligación. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 8. Primera de Timoteo 5, 8. Dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, fíjense qué duro, ha negado la fe. Y es peor que un incrédulo. Eso es difícil, eso es duro. Porque si alguno no provee o no da para los suyos, y mayormente para los de su casa, su familia, su esposa, sus hijos, dice que ha negado la fe.
Y es peor que un incrédulo. Cualquier creyente que no provee para su casa va camino al infierno, según esto. Amén. Más claro no puede decirlo el apóstol Pablo o el Espíritu Santo. Si no provee, ha negado la fe, ha apostatado. Y es peor que el incrédulo, porque los incrédulos sí proveen, pero el cristiano no. Por eso, como le dijeron los discípulos al Señor, si así es el matrimonio, no conviene casarse. Es serio, hermanos. No jugamos la vida eterna. Romanos 8:32. Vemos lo opuesto, lo que el Señor hizo por nosotros. Dice Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Amados, si Él manifestó su amor dando lo mejor de Él a su Hijo unigénito, ¿cómo no va a darnos todo? Las demás cosas. Sí, Él nos va a dar todo. De hecho, sus hijos van a heredar la tierra. Vamos, somos amados de Dios. Y Él dio lo que más amaba, a su Hijo. Y si eso hizo Él, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas? Eso es lo que debemos entender. A veces el Señor prueba los matrimonios porque el marido se queda sin trabajo y a la mujer le toca cubrir los gastos. Pero si es un marido que cuando tuvo, dio todo, la mujer sabe y a ella no le cuesta ahora darlo todo, porque sabe el marido el tipo de esposo que tiene, ¿entienden? Recuerdo una pareja donde él, trabajador, proveyendo para su casa siempre, dando todo lo que tenía, que no le faltara nada a la esposa y a sus hijos. Pero de la noche a la mañana se quedó sin trabajo. Y cada mañana la mujer amanecía diciendo, no hay leche, no hay comida, tienes que hacer algo. Ya te tengo el desayuno y anda a buscar trabajo y no regreses si no traes lo que necesitamos. Y el pobre hombre salía tempranito orando a Dios para que le proveyera porque no tenía trabajo. Y pasaron meses. Y la mujer se cansaba. Y le decía, no servís, sos un pedazo de hombre. Porque no proveía. En eso ella, yendo en un microbús, tuvo un accidente. Y se le quebraron unas costillas.
y tuvo daños en sus brazos. Tuvieron que enyesarla, todo su tórax y sus dos brazos. Ella pasó meses así. Y en ese tiempo, aquel hombre que no servía para nada, le tocaba bañarla, le tocaba cocinarle, darle de comer en la boca. Y él empezó a darse y a buscar al Señor y a decirle: Señor, gracias, porque si tuviera trabajo no pudiera amar a mi esposa como la amo hoy. Y él pasó meses, como digo, dándole de comer en la boca, bañándola, llevándola al baño, acostándola, vistiéndola. Y gracias a Dios la mujer entendió el tipo de marido que tenía. Ella pidió perdón a su marido por decirle que no servía. Terminaron esa prueba y él halló trabajo. Y empezaron a vivir su vida matrimonial, pero desde una perspectiva diferente. Oh, hermanos. Oh, amados de Dios. Que amemos a Dios y a nuestra familia como Dios nos ama a nosotros. Amén. Pongámonos de pie, hermanos. A veces pasamos épocas difíciles, duro. Pero es porque el Señor quiere probar nuestro corazón. Porque no todo es dinero. También implica muchas otras cosas naturales. Aleluya. Amo adorarte, el Señor, cuando pensemos, amo adorarte, Señor, amo servirte, Señor, no pensemos solo en nuestro Señor Jesús en el cielo o en nuestro corazón. Pensemos en el Señor, en nuestra familia, en nuestra esposa, en nuestros hijos, en los hermanos.
Y digamos, amo adorarte, Señor, en mi hermano, en mi hermana, en mi esposa, en mis hijos. Y algo va a ser en nuestro corazón el Señor, hermanos. Amén. Amo adorarte, Señor. Es nacido de Dios. Si no hay un nuevo nacimiento, es imposible amar.